Bienvenidos a un nuevo video en Testimonios de Terror. Hay relatos que parecen inventados, otros que se sienten tan reales que te ponen la piel de gallina. Pero hay un tercer tipo, los que parecen imposibles y aún así alguien los vivió. Esta historia es una de esas y te lo advertimos desde ahora. Cuando termine, quizá mires diferente las fotos que guardas en tu teléfono o los recuerdos que se niegan a desaparecer. El testimonio de hoy fue enviado por Leandro H., un hombre que no cree en fantasmas, ni en brujas, ni en maldiciones. De hecho, su profesión entera está construida en entender la mente humana. Es psicólogo clínico, con especialidad en traumas. Ha trabajado con víctimas de abuso, con soldados que regresan de la guerra, con personas que han perdido todo. Y sin embargo, dice que jamás había sentido verdadero terror hasta que volvió a ver a su hermano muerto. No es una historia de sustos rápidos. No vas a escuchar cadenas arrastrándose, ni voces distorsionadas saliendo del closet. Pero lo que sí vas a oír es cómo la mente más racional se desmorona lentamente ante lo inexplicable. Porque Leandro no soñó, no imaginó, no confundió. Él está convencido de que lo vio. Y no una, sino varias veces, de pie, en su casa, mirándolo, hablándole. Y si lo que cuenta es cierto, entonces hay cosas que no mueren con el cuerpo. Hay vínculos que pueden ser más fuertes que la tumba. Y hay errores del pasado que vuelven a cobrar lo que les corresponde. Este es el relato de un hombre que perdió a su hermano en un accidente y que años después volvió a encontrárselo. Mauro era 2 años menor que yo. Éramos tan distintos que siempre nos comparaban. Él era el relajado, el desmadroso, el de los amigos, el que sonreía en todas las fotos. Yo era el serio, el que sacaba buenas calificaciones, el que planeaba su vida como un reloj. Y sin embargo, crecimos compartiendo cuarto, secretos y hasta silencios. Cuando él murió, fue como si la mitad de mí se apagara. La noche que lo vi por primera vez, pensé que estaba teniendo un episodio disociativo. No sería tan raro. Dormí mal, comí poco y había tenido una sesión durísima con un paciente que me habló durante 45 minutos sobre el suicidio de su hermana. Pensé, esto es el costo de mi profesión. Mi mente me está jugando una mala pasada. Pero esa explicación se desmoronó en cuanto Mauro me habló. No fue un susurro, no fue una alucinación auditiva, fue su voz, clara, con la misma entonación de siempre, como cuando me despertaba los domingos con un «Levántate, huevón, ya son las 11». Solo que esta vez dijo mi nombre, Leandro, y lo dijo con tono serio. Me quedé paralizado. Era como si mi cuerpo supiera que algo estaba mal, pero mi cerebro se negara a aceptarlo. Él estaba parado junto al mueble de la televisión. Llevaba la misma camisa de cuadros con la que lo enterramos. Su piel tenía un tono extraño, como ceniza. No estaba ensangrentado ni grotesco, solo muerto. Pero lo peor no fue verlo. Lo peor fue que, durante los segundos que me miró, yo no sentí miedo. Sentí culpa, como si esa aparición
no viniera a asustarme, sino a reclamarme algo. Me quedé congelado en el pasillo. Mauro me seguía mirando, como si esperara algo, como si le tocara a mí decir la siguiente palabra, pero no podía. Tenía un nudo en la garganta que me recordaba demasiado al día del funeral. Esa sensación de que, si abría la boca, me iba a romper. Parpadeé y ya no estaba. No hubo ruidos. No se desvaneció en el aire como en las películas. Simplemente ya no estaba ahí. Caminé por toda la casa, abrí cada puerta, revisé debajo de la cama, como si tuviera 5 años y buscara al monstruo del closet. Nada. Me senté en el piso, con la espalda contra la pared, sudando, con las manos temblorosas. Me dije a mí mismo que era una alucinación inducida por el cansancio, que eso era. Tenía que ser. Pero en el fondo, sabía que no. Los días siguientes intenté olvidarlo. Me concentré en el trabajo, volví al gimnasio, salí a correr con los audífonos a todo volumen para ahogar mis pensamientos. Pero la casa ya no se sentía igual. Había algo, no ruidos, no apariciones, no movimientos, algo más profundo. Era como si mi casa ya no fuera completamente mía, como si compartiera el espacio con algo invisible, algo que sabía exactamente quién era yo y que estaba esperando el momento correcto para volver a manifestarse. Y volvió, a la semana exacta, un viernes, 3:47 AM. Mis ojos se abrieron solos, como si un resorte interno me despertara. El ambiente estaba más frío de lo normal. Me senté en la cama y antes de siquiera pensar en encender la luz, lo escuché otra vez. Leandro. Pero esta vez no venía del pasillo. Venía de adentro del closet y esa voz ya no sonaba igual. Seguía siendo la de Mauro, pero era como si algo más la estuviera usando, como si su voz ya no fuera solo suya. Abrí la puerta del closet como un acto reflejo, casi sin pensar. Estaba vacío, solo ropa colgada, una caja de zapatos y el abrigo de Mauro, que todavía no había tenido el valor de tirar. Lo había guardado ahí años atrás, como si esconderlo fuera suficiente para olvidarlo. Pero esa noche no fue lo que vi lo que me heló la sangre. Fue lo que olí. El abrigo olía a él, a su perfume barato, a su desodorante de toda la vida, a su presencia. Ese aroma no estaba ahí la semana pasada, ni el mes pasado. Era reciente, demasiado reciente. Me eché para atrás como si me hubieran golpeado. Cerré la puerta de golpe y salí del cuarto. Fui al baño, me eché agua en la cara. Traté de convencerme de que todo esto podía tener una explicación lógica, pero lo sabía. Alguien había estado en ese closet y no era yo. Empecé a notar cosas pequeñas. La taza del café movida, la toalla húmeda cuando no la había usado, una ventana abierta que juraría haber cerrado. Cosas sutiles, pero constantes, como si alguien viviera conmigo sin que yo lo supiera, como si Mauro estuviera volviendo, poco a poco, a ocupar su lugar. Una noche decidí revisar las cámaras. Tengo una en la sala desde hace años. Nunca la había tomado en serio. Me senté frente al monitor con una cerveza en la mano y me puse a ver las grabaciones de las últimas noches.
Todo parecía normal hasta que llegué al archivo del jueves pasado y ahí lo vi. Una silueta cruzando detrás del sofá a las 2:11 am, alta, delgada, con paso lento. Solo se ve por 2 segundos, pero lo reconocí. Era Mauro, caminando por mi sala, como si nunca se hubiera ido. No dormí esa noche. Dejé el video en pausa en el rostro borroso de Mauro. Quise convencerme de que era una coincidencia, un error de resolución, un reflejo, cualquier cosa, pero no era eso. Yo lo conocía, lo reconocería aunque no tuviera cara. Y lo peor es que no parecía un fantasma, no flotaba, no se desvanecía, caminaba como si viviera ahí, como si ese fuera su espacio también. Pasé el día siguiente encerrado, sin abrir cortinas, sin responder llamadas. Me sentía observado en mi propia casa. El ambiente era denso, como si el aire pesara más. Me costaba respirar sin sentir que alguien más lo hacía conmigo. Entonces decidí hacer algo estúpido, algo que jamás habría recomendado a un paciente. Le hablé. Si estás aquí, Mauro, decime qué querés. Lo dije en voz alta, en la cocina, mirando al pasillo. No sé qué esperaba. Tal vez que nada pasara, que el silencio me confirmara que todo era mi mente. Pero no fue así. Un segundo después, la cafetera que no usaba desde hacía semanas se encendió sola. No fue un salto de corriente, no fue un error. Alguien había presionado ese botón. Y ahí fue cuando entendí algo que me puso la piel de gallina. Esa era su costumbre. Mauro preparaba café todas las tardes, incluso cuando no lo tomaba. Le gustaba el olor. Decía que le traía paz. Me senté frente a la cafetera como si estuviera frente a una tumba. La máquina empezó a vibrar y a echar humo. Todo olía a él, a su rutina, a su existencia. Y por primera vez me di cuenta de algo aterrador. Esto no era una aparición, era una ocupación. Mi hermano estaba regresando, no como un alma en pena, sino como alguien que reclama lo que era suyo. Esa noche no quise dormir. Dejé todas las luces encendidas, las puertas abiertas, y me quedé en la sala, con el televisor encendido en cualquier canal, como si la luz, el ruido, lo impidieran aparecer. Pero no era tan simple. A las 4:19 am, el televisor se apagó solo. No se fue la luz, no se cayó el cable, simplemente se apagó. Y justo después, la pantalla reflejó algo que estaba detrás de mí. No me giré, no podía. En el reflejo vi un rostro borroso, inclinado, demasiado cerca, como si se asomara por encima del respaldo del sillón. No hablaba, solo respiraba. Y entonces, en un susurro ronco, dijo algo que me hizo querer romper todo y salir corriendo. Vos tendrías que haber sido el muerto. No grité, no me moví, solo me levanté lentamente y salí al pasillo. Pero al voltear, ya no había nadie, solo el eco de esas palabras rebotando en mi cabeza. Esa noche entendí algo, ya no se trataba de apariciones. No era su espíritu, era su rencor. Empecé a tener episodios raros, cosas que no podía explicar con ciencia ni con cansancio. Despertaba con la ropa cambiada, con marcas en los brazos, con objetos en los bolsillos que no recordaba haber tomado un encendedor,
que era suyo. Un boleto de cine de 2017. Pequeños fragmentos de su vida que volvían a mí. Y lo peor es que mi memoria comenzó a fallar. Olvidaba citas, mezclaba nombres, usaba palabras que Mauro solía decir, pero que yo jamás usaba. Un día, al escribir una nota para un paciente, firmé con su nombre, Dr. Mauro H. Me detuve en seco. ¿Qué carajo estaba pasando? No estaba viendo a Mauro. Me estaba convirtiendo en él. Empecé a revisar mis antiguos cuadernos, mis agendas, los archivos de mis pacientes. Todo para asegurarme de que no haya ansiedad. No había más errores, más rastros de él en mi vida. Pero entre más buscaba, más cosas encontraba. Notas escritas con su letra, garabatos que no eran míos, referencias a canciones que odiaba, pero que él adoraba. Y entonces encontré algo que me rompió el poco equilibrio que me quedaba. En una carpeta de papeles olvidados, hallé un dibujo, un retrato a lápiz, bien hecho, detallado, con líneas firmes. Era mi cara, pero en la esquina inferior, firmado con tinta azul, decía, Mauro, yo no dibujo, nunca supe. Mauro sí, lo hacía desde chico. Dibujaba cuando quería decir algo que no podía poner en palabras. Y ese dibujo estaba fechado 2 días antes. Yo no recordaba haberlo visto. Nadie más podía haberlo hecho. Estaba en mi escritorio, en mi casa. ¿Fue él o fui yo? Empecé a sentir que algo se estaba desacomodando dentro de mí, como si compartiera el cuerpo con alguien más. A veces hablaba solo, a veces despertaba y no reconocía mi propia voz. Me grabé dormido una noche. El audio duraba más de 4 horas. Durante los primeros minutos solo se escuchaba mi respiración. Luego, risas, bajitas, intermitentes. Y a las 2:03 se escucha algo clarísimo. Una voz susurra. Él no sabe que ya se fue. Volví a escuchar la grabación decenas de veces. Comparé timbres, entonaciones, frecuencias. Busqué alguna forma de desmentirlo, pero era la voz de Mauro y estaba hablando de mí. Fui a ver a un colega, uno en quien confiaba de verdad. No le conté todo, claro, solo lo suficiente para que creyera que estaba atravesando una especie de trastorno de identidad disociativa. Me hizo algunas pruebas, me escuchó con atención y al final me dijo algo que me dejó helado. Lo más raro es que no pareces dividido. Entonces, pareces reemplazado. Esa palabra se me quedó clavada todo el camino a casa. Reemplazado. ¿Por quién? ¿Por qué? Esa noche ya no intenté resistirme. Senté frente al espejo del baño durante más de 1 hora. Me observé fijamente, en silencio, y juro por lo más sagrado que en un momento mi reflejo parpadeó antes que yo. No me moví, no grité, solo lo miré y él me miró de vuelta. No era yo, era Mauro, pero no como lo recordaba, sino como me estaba volviendo. Empecé a hablarle, no como alguien que quiere respuestas, sino como quien habla con alguien que ya sabe que está ahí. ¿Por qué estás haciendo esto? Nada. ¿Qué quieres de mí? Silencio.
Pero al día siguiente encontré algo en la cocina. Una foto de nosotros dos, cuando niños, sonriendo en la bicicleta que compartíamos. En la parte de atrás, alguien escribió con marcador rojo: ahora sí estamos juntos, como antes. Ese fue el día en que dejé de luchar. Ya no intentaba expulsarlo. Ya no prendía luces toda la noche. Ya no me grababa baba. Solo lo dejé entrar. Y por primera vez en semanas, dormí. Pues eso creí. Porque al despertar, el que estaba en el espejo no era yo. Lo que voy a decir ahora puede parecer imposible, pero si llegaste hasta aquí, tal vez puedas entender que ya no estoy contando una historia de miedo. Estoy confesando algo que no sé cómo detener. Desde hace semanas yo no sueño más. No porque no duerma, sino porque cuando cierro los ojos no hay descanso. Hay recuerdos, pero no míos. Veo lugares que nunca visité, personas que no reconozco, pero que me saludan como si me conocieran. Oigo voces que me llaman hermano, pero no en el tono que solían usar conmigo, sino con el tono que usaban con él. Un día salí a caminar para despejarme. Terminé en una plaza que no visitaba desde hacía años. Me senté en una banca y cerré los ojos. Una mujer se acercó. Mauro, abrí los ojos. Perdón. ¿Sos vos, Mauro?, me dijo, confundida, como si no supiera si estaba frente a un muerto o a un recuerdo. No supe qué contestar. Ella me miró, tragó saliva y se alejó rápido, asustada. Pero yo no me levanté. Me quedé ahí, sintiendo como algo dentro de mí ya no quería corregirla. No estoy diciendo que estoy poseído. No creo en eso. Tampoco digo que Mauro volvió como un espíritu. Lo que creo es que yo me estoy yendo y él me está usando para volver a tener una vida, una voz, un cuerpo, una revancha, porque al final creo que nunca me perdonó por dejarlo ir solo aquella noche y ahora me lo está cobrando. Y lo peor es que parte de mí siente que lo merece. Escribí esto sabiendo que muchos no me van a creer y sinceramente ya no me importa. No busco ayuda ni compasión. Solo necesito que quede registro de lo que pasó, por si un día alguien ya no me reconoce. Hoy desperté y no recordaba mi contraseña del celular, ni mi dirección exacta. Tuve que revisar el buzón para confirmar el número. En el trabajo me llamaron Dr. Leandro y por un segundo no supe quién era. Me miré al espejo en la recepción del consultorio y me sonreí, pero esa sonrisa no era mía, era suya. Y juro que por un instante sentí alivio de no tener que cargar más con la culpa, de no ser el que sobrevivió, de cederle el cuerpo, la vida, los recuerdos, al que tal vez debió seguir viviendo. Tal vez por eso volvió, no para asustarme, sino para reemplazarme. Así que si estás viendo este video y algún día te cruzas conmigo y notas algo raro, un gesto, una mirada que no encaja, por favor, no te acerques, no me hables, porque puede que parezca yo, puede que tenga mi voz, mis gestos, mis recuerdos, pero no soy yo. Y si me miras demasiado tiempo, capaz te empiece a parecer que vos también dejaste una parte de alguien atrás. Escríbenos en los comentarios
tu testimonio de terror y suscríbete para escuchar tu historia narrada en este canal. Nos apoyarías mucho con un like y tu suscripción. Nos vemos en la próxima historia en Testimonios de Terror.